Gracias por acompañarnos en Código 13. Recuerde que si usted tiene que salir de su casa en este momento, puede seguir en nuestra sintonía desde su teléfono celular ingresando a sinardigital.com. Y vamos a arrancar con nuestro tema de hoy porque ha escuchado usted hablar de las radiaciones no ionizantes. Si ese término le suena complicado, se lo voy a plantear de otra manera. Las ondas que emiten las antenas de telecomunicaciones. Son muchos los mitos que existen alrededor de estas y de cómo impactan realmente en nuestra salud. Así que para conocer más de este tema, hemos invitado a Rosa Zúñiga, gerente de redes de telecomunicaciones del MISIT. Doña Rosa, un placer para mí que usted nos acompañe hoy en Código 13. Más bien, muchísimas gracias por la invitación y poder transmitir este mensaje de las radiaciones no ionizantes que genera inquietud en la población. Expliquemos un poco qué es las radiaciones no ionizantes para que quienes nos siguen a esta hora puedan entender este tema. Bien, las radiaciones no ionizantes son formas de energía que se propagan en el espacio. Existen diferentes fuentes de radiaciones, como cuáles, como la luz que proviene del sol. También tenemos fuentes de sistemas artificiales como las antenas de telecomunicaciones. Otros tipos de fuentes de radiaciones no ionizantes podrían ser los microondas y los bombillos que tenemos en la casa. Doña Rosa, bueno, para que nos demos una idea, ¿cuál es la función de estas antenas dentro de la red de telecomunicaciones? Bien, las antenas lo que hacen es transmitir señales. Permiten la transmisión y la recepción de señales. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos con nuestro teléfono móvil, por ejemplo, intentamos realizar una llamada hacia otra persona, nuestras antenas de telecomunicaciones que están sobre el teléfono móvil se comunican con las antenas que están en las torres y otras estaciones base. Con esta transmisión de las antenas entre ellas, podemos llegar al usuario al que queremos localizar. Entonces, esta función, ¿verdad?, que emiten es transmitir ondas electromagnéticas y estas ondas son las radiaciones no ionizantes. ¿Puede existir de alguna manera una posible afectación a la salud a raíz de las radiaciones no ionizantes? Bien, esta es una pregunta muy interesante porque existen diversos estudios que se han realizado, son múltiples estudios y existen entidades internacionales que han emitido criterios al respecto. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que no existen efectos adversos en la salud debido a las radiaciones no ionizantes. También existe una comisión internacional que se conoce como la Comisión Internacional sobre Protección de Radiaciones No Ionizantes, sus siglas son ICNIRP, y estas han establecido estándares y límites máximos para esta protección radiológica. Bueno, de hecho que uno de los mitos que existe alrededor de este tema es el temor de las personas de tener antenas cerca de sus casas. Sí, bien, esto es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros como usuarios de telecomunicaciones y para proveer los servicios en general y recibirlos, necesitamos de las antenas de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque cuando tenemos las antenas cerca podemos tener mayor y mejor conectividad. Es decir, los usuarios de telecomunicaciones tienen la capacidad de comunicarse a través de esas antenas. Por eso, si bien es cierto, existe la necesidad de tener estas antenas cerca, los operadores de telecomunicaciones están sometidos a estándares rigurosos para cumplir, ¿verdad?, los límites de exposición, que en este caso serían las ondas electromagnéticas que se propagan a través de estas antenas. ¿Cuál es el marco que regula esta materia en Costa Rica y qué alcances tiene? Porque incluso se habla, y usted lo comentaba ahorita, de los límites de exposición máxima para los seres humanos. Bien, en Costa Rica tenemos una regulación a través de un reglamento. Este es el decreto 36326 que fue emitido por el Ministerio de Salud. En esta reglamentación se establecen límites máximos permisibles para la exposición tanto a nivel de usuarios como a nivel ocupacional. Y cuando me refiero a nivel ocupacional es aquellas personas que están expuestas a este tipo de radiaciones y que trabajan, ¿verdad?, en los sistemas inalámbricos, como los que nosotros generalmente conocemos como torreos. Estos límites máximos están alineados con los estándares internacionales y acogen tanto las recomendaciones de la ICNIRP como de las recomendaciones que ha establecido la Unión Internacional de Telecomunicaciones al respecto. Bueno, una situación similar ocurre con respecto a las bandas de frecuencias para tecnología 5G, donde incluso se han considerado alrededor de unos 350 estudios de acuerdo a la información que el MISIT ha generado, ¿verdad?, relacionados precisamente con la salud humana.
Sí, existen diferentes estudios, ¿verdad? Principalmente organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones han establecido, ¿verdad?, que estas bandas de frecuencias no generan, ¿verdad?, como lo mencionaba anteriormente, daños o efectos adversos a la salud, y también alineado un poco con lo que dice la OMS. También recordar, ¿verdad?, que estas frecuencias que utilizan la tecnología 5G ya han sido utilizadas en el pasado por otras tecnologías, como cuáles, como servicios de 2G, 3G y otros. Entonces, un poco para comentarles, ¿verdad?, y a la población en general, es importante, ¿verdad?, conocer que esta tecnología, la 5G, ya tiene y está sometida a estos estándares que le mencionaba de protección radiológica. Doña Rosa, hablemos un poco acerca del principio precautorio, porque lo hemos escuchado mencionar por ahí. Expliquemos qué es y cómo se aplica. Bien, es interesante esta pregunta porque el principio precautorio lo que establece son medidas en las que la población puede tomar en consideración un poco para determinar y establecer medidas de precaución para poder proteger a la población en general. Entonces, en el decreto ejecutivo que ya le mencionaba, se establece el principio precautorio. Lo que establece son medidas y márgenes de seguridad para proteger a la población de la exposición de las radiaciones no ionizantes. Doña Rosa, bueno, pese a todos estos análisis, existen recomendaciones que el MISID hace con respecto a este tema. Finalmente, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Hay varios aspectos. Por ejemplo, siempre es importante que los usuarios tengan en consideración, ¿verdad?, las especificaciones técnicas que establezca cada sistema electrónico que estamos utilizando, cada dispositivo electrónico. Uno de los elementos muy importantes, ¿verdad?, por ejemplo, como cuando nosotros estamos expuestos con un uso muy continuo del teléfono móvil, es utilizar un kit cuando estamos enfrentados, ¿verdad?, a conversaciones largas. Entonces, ese es un elemento muy importante a tomar en consideración, o bien tomar otras formas alternativas de comunicación, sea mensaje de texto o bien mensajes de audio que nos permitan, ¿verdad?, establecer una comunicación fluida, pero no necesariamente estar expuestos tan directo con el teléfono móvil. Muchísimas gracias, doña Rosa, por evacuar nuestras dudas sobre este tema y explicarnos cómo estas redes permiten atender necesidades de comunicación de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Tami.